Con el Evangelio de este domingo retomamos la lectura semicontinua del Evangelio según San Mateo. Lo habíamos dejado antes de la Cuaresma, recuerdan, en el Sermón de la Montaña y ahora en el otro gran sermón de Jesús, en el capítulo 10, el Sermón Misionero. De paso, recordemos que San Mateo estructura precisamente su Evangelio antes de narrar la pasión en torno a 5 grandes sermones. El primero es el Sermón de la Montaña, que comienza con las bienaventuranzas. Este sermón, el misionero, seguirá después el Sermón de las Parábolas, el que a mí más me gusta. Seguirá después el Sermón de la Comunidad o Eclesial y finalmente el Sermón Escatológico, Jesús que anuncia las cosas últimas. Como siempre decimos, para comprender el mensaje del Evangelio de este fin de semana tenemos que mirar el contexto completo. En este caso es, como decíamos, el discurso misionero de Jesús que arranca al final del capítulo 9, versículo 35, y culminará en el capítulo 11, versículo 1. Y a partir del versículo 16 comienza la sección de los textos que vamos a escuchar este domingo y el próximo. Pero vamos por parte. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Presten atención a esto. Jesús, misionero, él en primer lugar misionero, predicador, incansable, de un pueblo a otro, predica el reino y como una expresión muy concreta de esa predicación se entremezcla con los enfermos, les lleva alivio, curación. Y la palabra clave, guardarla bien en la memoria, sí, de acá, pero sobre todo la memoria del corazón. La palabra es compasión. A continuación sigue la llamada de los 12 apóstoles. Todos los que somos discípulos de Jesús, reconozcámonos en esta acción de Jesús, que llama y envía. Y comienzan las instrucciones de Jesús. Aquí comienza específicamente el discurso misionero, es el versículo 5. Pero unos versículos más adelante, Jesús les dice qué es lo que tienen que decir y hacer. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Los discípulos continuamos la misión de Jesús. Anunciamos el reino, y el reino que es sobre todo este Dios que viene a hacerse cargo de sus hijos e hijas, que se conmueve ante el sufrimiento humano, un Dios que cura, que sana, que acaricia heridas. Esa es la misión fundamental. El Evangelio de este domingo abarca de los versículos 26 al 33, como te decía, forman parte de esta última sección del discurso misionero que leemos este domingo y el próximo. Pero digámoslo de entrada, es una sección dura. ¿Por qué? Porque esta buena noticia de la compasión de Dios inexplicablemente encuentra hostilidad, rechazo, persecución. De ahí que Jesús tiene necesidad de dedicar una larga instrucción para que los discípulos se hagan cargo de estas consecuencias que tiene compartir con él el anuncio del reino, que el anuncio del reino es inseparable de la entrega de la propia vida que puede llegar incluso al extremo del martirio.
Por eso Jesús comienza esta nueva sección, versículo 16, con estas palabras que conocemos muy bien. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. La situación es descrita con ayuda de estas 4 especies animales. Ovejas en medio de lobos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo se comporta una oveja? Astutos como serpientes, perspicaces, sencillos, mansos como palomas. Difícil, sí, pero contamos con el Espíritu de Jesús. Lo va a decir más adelante. No preparen su defensa. Van a encontrar resistencia. La más dolorosa será la más cercana, pero confíen porque el Espíritu va a ponerles palabras en la boca. Si consideramos esto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un mensaje como el del Evangelio, que tiene en el centro la compasión, encuentre hostilidad? Esto daría para otra reflexión, la vamos a dejar picando, pero es una gran pregunta que tarde o temprano todos nos la hacemos o tenemos que hacérnosla. Pero ahora vamos al mensaje del Evangelio de hoy, los versículos 26 al 33. Yo lo resumo en 3 grandes afirmaciones que tienen como eje esta palabra que quedó picando de la primera parte. Compasión, la compasión en el corazón del Evangelio, de nuestro anuncio y del modo como anunciamos el Evangelio está la compasión. Todo debe estar caracterizado por esta actitud fundamental de misericordia que se vuelve compasión hacia el que sufre. Lo primero que nos dice Jesús es que esta palabra no la podemos guardar para nosotros. Esta palabra, esta realidad no la podemos guardar para nosotros. Esta es una tentación muy fuerte hoy. Ante la indiferencia del mundo, también en algunos momentos la hostilidad, y nos guardamos. Esto es para un pequeño grupo de elegidos, el mundo que se pierda. El Evangelio que el Señor nos ha confiado debe ser dicho a todos, proclamado con la más absoluta transparencia y libertad. Debe ser una palabra que resuene en el espacio público, sin miedo. De ahí entonces que viene la segunda indicación del Señor. Tenemos que mirar lejos. Para vencer el miedo que nos despierta la hostilidad del mundo, tenemos que tener la mirada puesta siempre en este Dios, cuya verdad tarde o temprano va a triunfar sobre el error, porque la verdad siempre triunfa sobre el error. Y el miedo más grande que tenemos que tener es de claudicar nosotros frente al error. Por eso sepamos que llegado el momento, si nosotros hemos dado testimonio público de Jesús, Él se encargará de dar testimonio ante el Padre sobre nosotros. Esa invitación a considerar el premio final que vamos a recibir es preciosa. Tiene una potencia para sostenernos en medio de la tribulación muy grande. Jesús se va a hacer cargo de tu vida cuando tu vida esté, por el testimonio que desde Él, esté más sometida a la prueba, incluso a las pruebas más grandes. Y la última motivación que nos da Jesús, ¿por qué? Tener la mirada puesta en Dios, que es Padre, y tiene contados todos tus cabellos. Es una imagen preciosa, como diciendo que la ternura de Dios, la preocupación y la ocupación, Dios se ocupa de sus hijos con una premura infinita. Nada detiene la pasión que Dios tiene por sus hijos e hijas. En definitiva, todo se resume otra vez en la compasión. Buen domingo, buena semana, vivida con esa experiencia fuerte que Jesús ha traído al mundo. Dios se ocupa de nosotros. Esto es lo que ha renovado nuestra vida y esto es lo que queremos compartir como iglesia misionera con nuestros hermanos.